Estamos en el estudio con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Por cierto, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, todavía, claro. Te vas a Harvard. Sí, la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios Internacionales, el Centro Waterhead ¿Vas Center. a estudiar o a que te estudien? No, voy a coordinar un proyecto. Me invitaron a coordinar un proyecto sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto del populismo sobre la relación? El populismo allá, el populismo acá. ¿Y qué va a significar la era Trump sobre el futuro de la relación entre ambos países? Entonces voy a estar durante 10 meses coordinando este estudio y la verdad yo creo que este es uno de los temas centrales del futuro de México. El impacto de lo que ocurra con el posible tratado de seguridad que la presidenta Sheinbaum ha anunciado, el impacto de cómo quede la relación comercial con Temec o sin Temec, el impacto de cómo quede la relación en materia migratoria, la relación cultural entre los dos países y todo lo que eso va a significar para la economía mexicana, para la gobernabilidad del país es fundamental para los próximos 30 o 40 años. Cuando en los años 90 Carlos Salinas de Gortari empujó el NAFTA, NAFTA ha sido uno de los instrumentos fundamentales para el país, tanto que ese instrumento neoliberal, el llamado TLC. El TLC ha sido el instrumento ratificado y sobre el cual López Obrador y Claudia Sheinbaum se han colgado para mantener una relación de cierta ventaja para los dos países. Lo que pase con Trump y lo que pase con la reacción del gobierno mexicano en los próximos años va a ser definitorio para las próximas décadas. Entonces, la idea de este proyecto que voy a coordinar en el Centro de Estudios Internacionales de Harvard es justamente tratar de imaginar, vislumbrar hacia dónde va México con Estados Unidos y este tema me parece fundamental, Pepe. Estudio sobre populismo. ¿Cuánto dices que va a durar? ¿Meses? Voy a estar 10 meses en residencia. 10 meses. Voy a estar yendo y viniendo. Claro. Yo, como tú sabes, yo soy director de Integralia Consultores y no me puedo desvincular. Pero incluso para los clientes de Integralia entender lo que pasa en América del Norte, entender el futuro del país con Estados Unidos, qué va a pasar con el fenómeno Trump, qué va a pasar después de Trump. O sea, después de Trump no acaba el trumpismo. Después de Trump, el trumpismo quizá vaya a crecer. ¿Qué va a pasar con MAGA? ¿Qué va a pasar con las elecciones en 2028? ¿Qué va a pasar? Son muchos temas muy importantes. Y en este momento, además, Pepe, México está en una situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos. Históricamente hemos sido un país vulnerable, pero con un presidente como el de los Estados Unidos, claramente México tiene que definir qué va a hacer. Tenemos un gobierno de izquierda, pero tenemos un gobierno muy vulnerable que ha decidido vincularse, mantener esta relación con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que voy a hacer, tratar de entender las próximas décadas qué puede pasar con la relación entre los dos países. Luis Carlos Ugalde, hablando de la relación México-Estados Unidos, nosotros aquí en la tierra, los de a pie, no como tú, no. Vemos a corto plazo seguramente, sí. Y hoy escuchamos una frase que queda para la historia, Así ¿no? es. Me refiero a la frase del presidente de los Estados Unidos cuando dice México, y después aclara, y Canadá, finalmente hace lo que yo les diga. Sí. Vamos, esa es una... No lo habíamos oído. Una agresión, a lo cual ya contestó la presidenta de México, en México el pueblo manda. En fin, en esas vamos. Sí, Pepe, esta provocación, este alegato es parcialmente cierto, es parcialmente falso. Creo que es un alegato que hace Trump para su base. Creo que lo hace además de manera bastante impulsiva. Creo yo que, por cierto, México y la presidenta Sheinbaum se han salvado frente al trato que Trump ha dado a otros países y a otros presidentes en el trato irrespetuoso y agresivo y de menosprecio. Con Sheinbaum él ha mantenido respeto, no la ha ofendido y creo que eso es bueno. Respecto a México, pues ha dicho que somos un narcoestado, un narcogobierno, lo cual está gravísimo. Que tenemos una frontera horrible. Ahora, haciendo un balance sensato de las cosas. En materia de seguridad y en materia de combate a los cárteles de la droga, creo que claramente los Estados Unidos está presionando a México. Y mucha gente opina, y muchos de quienes nos oyen opinan que qué bueno que así sea. Los que son incluso más extremistas que Trump. Así es. Los que quieren un Estados Unidos más allá del Partido Republicano. Bueno, esto que está diciendo Trump en materia de seguridad es cierto.
Muchos opinan en México que qué bueno que sea así, porque si no el gobierno mexicano no haría lo necesario para tomar medidas estrictas para tratar de combatir a los cárteles. Muchos opinan, los expertos, que además no tenemos la tecnología ni los recursos. Eso es en materia de seguridad. En materia comercial, Pepe, Trump ha estado imponiendo aranceles temporales contra México y otros países y nosotros hemos estado tratando de esperar que viene. Quien finalmente dirá cómo queda la ratificación o la renovación del TEMEC va a ser pues un poco de negociación, pero finalmente será Trump y México en ese sentido pues será la parte débil. Eso es la realidad. En materia migratoria, Estados Unidos desde hace varios años ha establecido las reglas y México ha querido contener con un éxito parcial. Entonces, claramente México está en una situación en donde está claramente siguiendo buena parte de las presiones de Estados Unidos porque pues, somos su vecino, porque nos conviene, porque es estratégico, pero eso es algo que debemos aceptar y que así es, Pepe. ¿Cómo debe tratar el gobierno de México a Donald Trump? Yo creo que lo que ha hecho la presidenta Trump es parcialmente lo sensato, es decir, frente a alguien que es impulsivo, frente a alguien que hace alegatos, frente a alguien que gobierna para su base, creo que el hecho de que ella no conteste, de que ella mantenga, como dice, la cabeza fría, de que ella espere, de que ella vea, creo que es lo mejor. Creo que lo que ha hecho Marcelo Ebrard de viajar, hablar, decir, es la ruta correcta. Ya veremos qué tanto éxito tiene. Pero creo yo que haber asumido otra ruta, pues no tenemos municiones, no tenemos canicas, no tenemos fichas para hacer algo diferente. China sí las tiene, por cierto, pero no somos China. Y entonces, pues hay que estar un poco, nuestras fichas son la discreción, la cabeza fría y sobre todo, creo que México sí tiene canicas, que son la cercanía, es el valor estratégico que podemos tener para Estados Unidos, el ofrecerles combatir el crimen organizado, el ser un vecino confiable, un vecino leal. Creo que esas sí son fichas reales y para quienes piensan estratégicamente sobre el futuro de Estados Unidos en el mundo, se darán cuenta que si quieren cambiar las reglas de juego frente a China, frente a Europa y frente a Rusia, pues tienen que tener un vecino que no les delata, Pepe. Entonces yo creo que esa es nuestra ventaja comparativa. ¿Cómo estás viendo la diplomacia mexicana? ¿Está a la altura de las circunstancias? Yo siento que se ha maltratado mucho al servicio exterior mexicano, como nunca antes lo han relegado. Los políticos lo han golpeado. Nunca antes habíamos tenido tal cantidad de personas políticas en cargos relevantes en el servicio exterior, con o sin mérito. Siempre ha habido políticos, nunca antes había habido tal desplazamiento del servicio exterior. Dos, creo además que con pocos recursos para la política exterior. Creo que en el servicio exterior, si tú les preguntas, están muy dolidos, están muy frustrados. Y yo creo que el servicio exterior ha sido un servicio de carrera, que se la juega con el país, pero yo creo que los han maltratado mucho, Pepe. Luis Carlos, no podemos dejar pasar por alto lo que ha sucedido en esta mesa de trabajo esta semana. La presidenta de la República te ha mencionado como el factor del fraude del 86. Ya sé que tienes un libro. Esto fue lo que pasó. 2006, Pepe. No soy tan grande. Es que dijiste 86. Perdón, 2006. 2006, sí. 2006. Y luego, anteayer, hablábamos con Pablo Gómez. Dice, no, hombre, ese Ugalde que fraguó todo el fraude de Ugalde. A ver, ¿por qué no se contaron los votos, voto por voto, casilla por casilla? A ver, te voy a dar tres ideas para que la gente las escuche. Entiendo que no se contaron los votos, todos los votos, porque la ley electoral no lo permitía. Mira, déjame decirte las cosas. Quiero comentar 4 cosas para que todos nuestro auditorio lo escuche. Primero, yo quiero contribuir como cualquier persona para que haya una buena reforma electoral. Sí hay cosas que corregir y se puede hacer una buena reforma. Hay un grupo de personas que fuimos consejeros o magistrados electorales que queremos dar nuestra opinión en aras de ayudar, de apoyar. Ese es el primer tema. Yo no represento a ningún partido, nunca he tenido militancia, no quiero ser coordinador de nada, solamente quiero dar mis ideas. Segundo tema, respecto a 2006. El argumento central que se sigue diciendo es que la demostración de que hubo un fraude es que no se abrieron los paquetes electorales. Y esto que voy a decir es un dato, no es una opinión. Primero, del 100% de los paquetes electorales que hubo en esa elección, 130,000, la coalición de López Obrador solo pidió el recuento de 15 o 16%. Solamente. ¿No pidió el todo? No.
15 o 16%. ¿Entonces los mintió Pablo Gómez? Bueno, ese es un dato. Yo no voy a entrar en claro, dimes y diretes. No vas a entrar en opinión. El dato registrado en los expedientes del Tribunal Electoral solo solicitaron el 15%. Y de esos el Tribunal Electoral, no el INE, el Tribunal Electoral concedió la apertura de 11,000 casillas. ¿Basados en qué? ¿En algún reglamento, en alguna ley? Pues basados en la evidencia. El Tribunal Electoral revisó y vio dónde podría haber algún tipo de irregularidad, abrió y después de contar 11,000 paquetes, la votación prácticamente no varió. Entonces el tribunal dijo no hay evidencia de nada. Ojo, quien decidía quién abrir o no abrir no era el INE. O sea, yo no era quien decidía, fue el tribunal. El tribunal fue el que decidió se abren 11,000 y no se abre nada. Entonces el reclamo histórico no debe ser sobre mí, sino sobre el tribunal. Ese es un tema. El otro tema es sobre el PREP. Pero el PREP no da resultados. El PREP es un indicador, es un tablero que simplemente va dando muestra de cómo... Una tendencia. Una tendencia ya. Fuera de esas dos cosas, Pepe, yo no he escuchado todavía ninguna evidencia, ningún dato, ningún video, ninguna foto, ningún correo mío, ninguna grabación. Y además debo decir algo. El IFE, cuando era yo presidente, estarías en la cárcel. Era un órgano de 9 personas. Las votaciones se toman colectivamente, no soy yo. Y además debo decir una cosa. La elección de 2006 como la de 2018, como la de 2024, en realidad quienes cuentan los votos son pues, como 700, 800 mil personas, que son personas elegidas de entre la ciudadanía. Entonces... Si hubiera habido pruebas, Felipe Calderón y Luis Carlos Ugalde estarían en la cárcel. Bueno, yo no sé dónde. Lo único que quiero decir es, yo di mi testimonio, el Tribunal Electoral que calificó la elección de 2006, que calificó la elección de López Obrador, que calificó la elección de Sheinbaum y que calificó la elección judicial, todos ese tribunal pues dio su veredicto. Ellos son los responsables de decir, la Comisión Europea que vino de observador, a la OEA, muchos dijeron que la elección había sido así. Ahora sí fue una elección polémica, por supuesto, y claramente que un margen tan cerrado da lugar a que haya un litigio, y un litigio político. Pero eso es lo que hay hasta hoy, el día de hoy, Pepe. Así es que esos son dimes y diretes. Para mí lo importante es que el país se beneficie de una reforma electoral, que el país camine adelante, que se corrija lo que no funciona, que se mantenga lo que sí funciona, que la reforma electoral no sea un instrumento propagandístico, sino un instrumento al beneficio del país. Eso es lo que la gente quiere. Y yo y muchas personas y los partidos y los medios, todos ojalá puedan poner su granito de arena en aras de este fin, Pepe. Luis Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por esta colaboración. Gracias. Bienvenida. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.